Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver hoy en nuestro formato 10 preguntas la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Como siempre, sabéis que en nuestro formato 10 preguntas analizamos preguntas que han salido en exámenes de convocatorias oficiales de la oposición y aprovechamos estas preguntas para explicar el temario. Bueno, comenzamos. La pregunta número 1 nos dice, según la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género, tiene por objeto actuar contra la violencia que como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres se ejerce por parte de, y aquí hay que saber que esa situación de desigualdad, de discriminación y de relación de poder de los hombres sobre las mujeres se ejerce por parte, nos dice la ley, de quienes sean o hayan sido, ¿vale? Quienes sean o hayan sido en un pasado cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas, a esas mujeres, por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia. Fijaros en el final de la frase, aún sin convivencia, ¿vale? En el tipo test a veces pone quienes sean sus cónyuges o de quienes estén ligados a ellas por relaciones similares de afectividad siempre que tengan relación de convivencia. Esta es falsa porque dice siempre que tengan relación de convivencia, ¿vale? Y nosotros hemos dicho aún sin convivencia, ¿vale? Y quienes sean y quienes hayan sido, ¿vale? En el presente y en el pasado. Esto está en el artículo 1, ¿vale? Que es el objeto de la ley 1/2004, que dice la presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres se ejerce sobre éstas por parte, y aquí vamos, de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad aún sin convivencia, ¿vale? Aquí, en caso de duda en el tipo test, yo la recomendación que os puedo hacer es que si os dan varias opciones, coged la más amplia, y me explico. Es decir, el objeto de la ley lo que se pretende es que llegue a la mayor cantidad de hombres, digamos, posible. Es decir, que los que en la actualidad tienen relación con esa mujer, los que ya la hayan tenido, los que, digamos, tienen una relación, como dice ahí, de afectividad, ¿vale? Aunque no sea el cónyuge, digo, aunque no estén casados, es decir, que al final intenta la ley siempre ser el objeto lo más amplio posible, precisamente para que no se escape nadie, ¿vale? Para que no se escape nadie de la aplicación de esta ley, ¿vale? El artículo siguiente, el artículo 2, dice, según el artículo, perdón, la pregunta 2 dice, según el artículo 3 de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, se impulsarán además campañas de información y sensibilización específicas con el fin de prevenir la violencia de género por parte de los poderes públicos, ¿vale? Acordaros que igual que pasa en otros casos,
Normalmente la respuesta verdadera, la respuesta correcta siempre es la que ponga los poderes públicos, ¿vale? Entonces, en ese artículo 3, en el apartado 2, dice: los poderes públicos, en el marco de sus competencias, impulsarán además campañas de información y sensibilización específicas con la finalidad de prevenir la violencia de género, ¿vale? Insisto, los poderes públicos, ¿vale? Pregunta 3. Dice: según la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género, esta comprende, es decir, la ley nos va a definir qué se entiende por violencia de género, ¿vale? Entonces, esto dice: todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. Es decir, que todo esto se considera violencia de género. Todas estas actuaciones, según la ley, son consideradas violencia de género, ¿vale? Dice: la violencia de género, nos dice en el artículo 1, apartado 3, a que se refiere la presente ley, comprende todos los actos, tanto de violencia física como también de violencia psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, amenazas, coacciones o privación arbitraria de libertad, ¿vale? Pregunta número 4. Según la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género, la violencia de género a que se refiere esta ley no comprende, ¿vale?, en negativo, no comprende la protección no integral, ¿vale? Acordaros, la protección no integral. En el apartado A nos dice: todo acto de violencia física y psicológica, verdadero. Eso sí que está incluido, ¿vale?, en esta ley, ¿vale? Las amenazas, apartado B, verdadero, también están incluidas, lo acabamos de leer. C, las coacciones también están incluidas. Y la D, que es la verdadera, ¿vale?, que es la que nos dice que, digamos, lo que no está incluido en esta ley, ¿vale?, 1/2004, pues es la protección no integral, ¿vale? Entonces, ya lo sabéis, es artículo 1, apartado 3, que nos describe perfectamente qué comportamientos están incluidos como violencia de género. Pregunta 5. Dice: según el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género, las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en el capítulo 2 del título 2 de la citada ley se acreditarán mediante, ¿vale?, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima. Es decir, en este artículo 23, cuando lo leáis, lo que tenéis que tener claro es que la ley nos está tratando de explicar, ¿vale?, qué situaciones, ¿vale?, qué situaciones dan lugar al reconocimiento de esa violencia de género. Es decir, una mujer tiene que demostrar, ¿vale?, que ha sufrido violencia de género, y entonces hay una serie de procedimientos que nos dice el artículo 23 que acreditan esas situaciones de violencia de género. Entonces dice: las situaciones, leo el artículo 23, que es muy interesante, dice: las situaciones
de violencia de género que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en esta ley se acreditarán, ¿vale?, mediante una sentencia, ¿vale?, o sentencia judicial, evidentemente, condenatoria por cualquiera de las manifestaciones de la violencia contra las mujeres previstas en esta ley, ¿vale? Luego, primera forma de acreditar es que haya una sentencia judicial que ya sea firme, ¿vale?, que ya no quepa ningún tipo de recurso contra ella, ¿vale?, una sentencia ya, digamos, que acredite una sentencia condenatoria por cualquiera de las manifestaciones previstas en esta ley, ¿vale? En segundo lugar, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, ¿vale? Es decir, una orden de protección o, nos dice, cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar. Es decir, que el juez, vista la situación de riesgo que existe para esa mujer, adopta una medida cautelar de protección de la víctima, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, esto también acredita que efectivamente existe una violencia de género, ¿vale? ¿Qué más? También un informe del Ministerio Fiscal, ¿vale? Ministerio Fiscal, acordaros, defensor, decíamos, del interés público, de aquellas personas desfavorecidas, desválidas, en este caso las mujeres también, en situación de falta de protección, con lo cual el Ministerio Fiscal, un informe del mismo indicando que existen indicios de que la demandante es víctima de violencia de género, ¿vale? Luego, resumiendo, las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento de los derechos en la ley se pueden acreditar por una sentencia condenatoria, ¿vale?, de un tribunal, ¿vale?, por una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar y también por un informe del Ministerio Fiscal que indica que hay indicios, ¿vale?, de que la demandante es víctima de violencia de género. También, sigue diciendo, podrán acreditarse las situaciones de violencia contra las mujeres mediante informe de los servicios sociales, ¿vale? Importantísimo. No solamente todo lo judicial, que hemos dicho antes, sentencia, ¿vale?, medidas cautelares, informe del Ministerio Fiscal, sino además un informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, ¿vale?, o de los servicios de acogida de la administración pública competente destinados a las víctimas de violencia de género, o por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos, ¿vale? Entonces hemos dicho cuestiones judiciales y varios informes de servicios sociales, ¿vale? En el caso, sigue diciendo, de víctimas menores de edad, ya que hay que hacer aquí un inciso, aparte de la violencia sobre las mujeres, también esa violencia se extiende desgraciadamente sobre los hijos menores de edad. Entonces, la acreditación podrá realizarse además por documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial, ¿vale? El Gobierno y las comunidades autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad, diseñarán de común acuerdo los procedimientos básicos que permitan poner en marcha los sistemas de acreditación de las situaciones de violencia de género, ¿vale? Luego, en este caso, igual que os comentaba antes, la ley
debe de tratar ser eficaz y detectar lo más rápido posible estas situaciones y que para la víctima sea lo más sencillo posible acreditar esta situación que está sufriendo, ¿vale? Entonces, ya sea en vía judicial, en vía de servicios sociales o a través de los servicios sanitarios, ¿vale? Pregunta 6. Dice, señale cuál de los siguientes enunciados es correcto según el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género, ¿vale? Entonces, aquí la respuesta correcta es la C, que dice, la violencia de género a que se refiere la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, también comprende la violencia que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se ejerce sobre sus familiares o allegados menores de edad por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad aún sin convivencia, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, esto está en el artículo 1, apartado 4, que como os comentaba antes, desgraciadamente esa violencia de género no solamente se ejerce sobre las mujeres, sino en muchísimos casos también sobre los menores que conviven con esas mujeres, ¿vale? Dice, la violencia de género a que se refiere esta ley también comprende la violencia que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se ejerce sobre sus familiares o allegados menores de edad por parte de las personas indicadas en el apartado primero, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, este artículo 1, como veis, da mucho juego y es muy importante que lo leáis, lo estudiéis con detenimiento, ¿vale? Artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004. Vale, vamos a la pregunta siguiente, a la pregunta número 7. Dice, señale cuál de los siguientes enunciados es correcto según el artículo 20 de la Ley Orgánica 1/2004, que ya sabéis que es la de medidas de protección integral contra la violencia de género, ¿vale? En relación con la asistencia jurídica, ¿vale? Entonces, el artículo 20 os lo tenéis que aprender porque os explica cuáles son las ventajas a nivel jurídico, los servicios jurídicos que pueden disponer estas mujeres para poder defender sus intereses en el juzgado, ¿vale? Entonces, este artículo 20, ¿vale?, nos dice que los colegios de procuradores adoptarán las medidas necesarias para la designación urgente de procurador o procuradora en los procedimientos que se sigan por violencia de género, cuando la víctima desee personarse como acusación particular, ¿vale? Es decir, que la víctima, hago aquí un inciso, tendrá derecho a la asistencia de abogado y a la asistencia de procurador. Por supuesto, de forma gratuita y de forma inmediata, ¿vale? Entonces, voy a leeros el artículo 20, que se llama asistencia jurídica. Este artículo fundamental, por favor, estudiadlo. Dice en el apartado 1, las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito, ¿vale? Ya quedaros con lo de gratuito. En el momento inmediatamente previo, ¿vale? En el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia y a la defensa y representación gratuitas, otra vez nos lo dice, por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos
que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. En estos supuestos, una misma dirección letrada deberá asumir la defensa de la víctima, siempre que con ello se garantice debidamente su derecho de defensa. Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima. Causahabientes, a los herederos, ¿vale? A los herederos en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no fueran partícipes en los hechos, es decir, siempre que no hubieran sido partícipes en esa violencia de género. En todo caso, se garantizará la defensa jurídica gratuita y especializada de forma inmediata a todas las víctimas de violencia de género que lo soliciten, ¿vale? Fijaros, muy importante, gratuita, especializada, de forma inmediata, ¿vale? Lo digo porque en el tipo test, en una de las respuestas dice: las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir asesoramiento gratuito jurídico, asesoramiento jurídico gratuito, en el momento inmediatamente posterior a la interposición de la demanda. Mal vamos, ya eso es falso. Dice en el momento inmediatamente previo, antes de interponer la denuncia, No hay que esperarse a poner la demanda y después de la demanda, cuando salga el juicio, tienes un abogado, no. Previo incluso a la interposición de la denuncia, desde el primer momento, ¿vale? Dice, y a la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida, ¿vale? La B, que también es falsa, nos decía: los colegios de abogados adoptarán las medidas necesarias para la designación urgente de letrado o letrada de oficio, hasta aquí está bien, en los procedimientos que se sigan por violencia de género y para asegurar su presencia y asistencia a las víctimas dentro del plazo máximo de 48 horas. Falso, no hay plazo, ¿vale? No hay plazo porque se exige, nos dice, que sea inmediatamente, ¿vale? Acordaros. Asistencia jurídica, insisto, gratuita, ¿vale? Especializada, de forma inmediata, la tiene que tener la víctima de violencia de género y de forma previa a la interposición de la denuncia, tanto abogado como procurador. Sigo con el artículo 20, ¿vale? Que me he enrollado un poquito con la pregunta. En el apartado 2 dice: en todo caso, cuando se trate de garantizar la defensa y la asistencia jurídica a las víctimas de violencia de género, se procederá de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1996 de 10 de enero de asistencia jurídica gratuita, ¿vale? Aquí prácticamente no dice nada en el apartado 2. El apartado 3 dice: los colegios de abogados, cuando exijan para el ejercicio del turno de oficio cursos de especialización, asegurarán una formación específica que ayude el ejercicio profesional de una defensa eficaz en materia de violencia de género. Es decir, colegios de abogados les da un toque de atención para que hagan cursos de especialización para los letrados, para los abogados, y que estén puestos en violencia de género. Los colegios de procuradores, ¿vale?, dice, adoptarán las medidas necesarias, ya lo hemos dicho, para la designación urgente de procurador o procuradora en los procedimientos que se sigan por violencia de género cuando la víctima desee personarse como acusación particular, ¿vale? Aquí en los procuradores ya no dice inmediata, dice urgente, porque realmente desde un punto de vista subjetivo pienso yo que es más importante tener el abogado desde un momento inmediato, ya cuando una persona
piensa poner la denuncia que el procurador, ¿vale? Y además esto se ve refrendado, se ve, digamos, apoyado por lo que dice aquí: el abogado o abogada designado para la víctima tendrá también habilitación legal para la representación procesal de aquella hasta la designación del procurador o procuradora, en tanto la víctima no se haya personado como acusación conforme en lo que pone en el apartado siguiente. Hasta entonces cumplirá el abogado o abogada el deber de señalamiento de domicilio a efectos de notificaciones y traslado de documentos. Es decir, como la ley presupone que igual tardamos un poquito en tener el procurador porque hemos dicho que es urgente pero no es inmediato, le dice al abogado: usted, además de abogado, va a ejercer la representación procesal de la víctima, es decir, va a ejercer de procurador hasta que se designe este. Y entonces pondrá su domicilio, el domicilio del abogado, el domicilio del despacho del abogado, para que le notifiquen allí el juzgado todas aquellas actuaciones oportunas. Sabéis que siempre hay unos plazos, entonces bueno, en estos momentos la víctima lo que menos está es para estar pendiente de esos temas procesales, ¿vale? Entonces bueno, hay una serie de plazos que hay que cumplir y es el abogado el que tiene que hacer de procurador hasta que éste se designe, ¿vale? Dice: las víctimas de violencia de género podrán personarse como acusación particular en cualquier momento del procedimiento. Es decir, imaginaros que un procedimiento empieza y una víctima, porque pueden haber varias, desgraciadamente, una de ellas no se ha personado al principio, pero por lo que sea, pues se entera después o toma la decisión más tarde y se persona, ¿vale?, cuando ya el procedimiento está en marcha. Si bien esa actuación, esa personación de la acusación particular de forma tardía no permitirá retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas antes de su personación, ni podrá suponer una merma del derecho de defensa del acusado. Esto es importante porque también lo han preguntado en el tipo test. Si una víctima se persona de forma tardía, pues se van a retrotraer todas las actuaciones judiciales realizadas, ¿vale?, en perjuicio incluso de los derechos de defensa del acusado. Pues no, aquí la ley dice claramente que no se pueden retrotraer, no se puede ir hacia atrás, no se pueden repetir las actuaciones que ya han sido realizadas a nivel judicial porque una mujer, una víctima de violencia de género, ¿vale?, se incorpore de forma tardía a un procedimiento, ¿vale? Y finalmente dice: los colegios de abogados, ¿vale?, que eso no lo he comentado antes, es importante, adoptarán las medidas necesarias para la designación urgente de letrado o letrada de oficio en los procedimientos que se sigan por violencia de género cuando la víctima desee personarse como acusación particular, ¿vale? Luego, insisto, este artículo muy preguntable, el artículo 20, asistencia jurídica, saber qué derechos a nivel jurídico tiene la víctima de violencia de género. Pregunta 8, dice: señale cuál de los siguientes enunciados es correcto según el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/2004 de violencia de género, en relación con los derechos laborales y de seguridad social. Aquí lo mismo. El artículo 21, digamos que concede una serie de derechos laborales y de seguridad social a aquellas personas que desgraciadamente han sido víctimas de violencia de género. Son una serie de derechos de concesiones, ¿vale? Entonces aquí dice: en los términos previstos en la Ley General de la Seguridad Social, la suspensión y la extinción del contrato de trabajo
previstas en el artículo 21, apartado 1 de la Ley Orgánica 1/2004 darán lugar a situación legal de desempleo. El tiempo de suspensión se considerará como periodo de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de seguridad social y desempleo, ¿vale? Entonces nos está diciendo que hay dos beneficios, ¿vale? Uno es que se considera que está en desempleo con todo lo que ello conlleva, y la otra que ese tiempo de suspensión, ¿vale?, va a cotizar en seguridad social, ¿vale? Entonces os tenéis que leer el artículo 21, que igual que el artículo 20 es muy importante, yo lo voy a leer aquí, es un poco largo, dice: derechos laborales y derechos de seguridad social. La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale?, a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la adaptación de su puesto de trabajo y a los apoyos que precise por razón de su discapacidad para su reincorporación, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo, ¿vale? Como veis, el Estatuto de los Trabajadores, ya sabéis que es una norma a nivel estatal que regula todos los derechos y deberes de los trabajadores, establece una serie de ventajas para estas personas. Apartado 2 dice: en los términos previstos en la Ley General de la Seguridad Social y en la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, la suspensión y la extinción del contrato de trabajo previstas en el apartado anterior darán lugar, esto es lo que hemos dicho antes, a situación legal de desempleo. El tiempo de suspensión se considerará como periodo de cotización efectiva a efectos de prestaciones de la seguridad social y de desempleo. Apartado 3. Las empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia de género que hayan suspendido su contrato de trabajo o ejercitado su derecho a la movilidad geográfica o al cambio de centro de trabajo, tendrán derecho a una bonificación del 100% de las cuotas empresariales a la seguridad social por contingencias comunes durante todo el periodo de suspensión de la trabajadora sustituida o durante 6 meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo. Cuando se produzca la reincorporación, esta se realizará en las mismas condiciones existentes en el momento de la suspensión del contrato de trabajo, garantizándose los ajustes razonables que se puedan precisar por razón de discapacidad. Es decir, a la empresa que va a tener que contratar a otra persona para sustituir a la víctima de violencia de género, la Seguridad Social le va a dar una serie de ayudas en concepto de bonificación de las cuotas que paga. Todas las empresas pagan unas cuotas a la Seguridad Social por cada trabajador que tienen contratado, ¿vale? Pues la Seguridad Social va a bonificar, nos dice, estas cuotas en el 100%, ¿vale?, en contingencias comunes durante todo el periodo de suspensión de la trabajadora o durante 6 meses en los casos de sustitución de movilidad geográfica, ¿vale? Apartado 4, muy importante y que también lo han preguntado. Fijaros, las ausencias o las faltas de puntualidad al trabajo, motivadas por la situación física o psicológica
derivada de la violencia de género. Se considerarán justificadas y serán remuneradas cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor brevedad. ¿Vale? Vosotros sabéis, si no lo sabéis os lo explico yo, que si tú estás trabajando en una empresa y un día no vas a trabajar o llegas tarde o te vas antes, evidentemente eso puede ser motivo de sanción por parte de la empresa, ¿vale? Una sanción disciplinaria, una falta, pues el leve, grave o muy grave, y puede ser también motivo de una sanción económica o incluso de un despido de la empresa, ¿vale? En casos ya muy graves o en casos de reiteración de la conducta. Pero en este caso nos dice que esa falta de asistencia, que esta trabajadora víctima de violencia de género no vaya a trabajar un día o que pues llegue tarde o se marche antes, no va a pasar absolutamente nada porque lo único que tiene que hacer es comunicar a la empresa que no va a ir, ¿vale? O que se marcha antes o que llega tarde. Se considerará justificada esa ausencia o ese retraso, ¿vale? Esa falta de puntualidad por la situación que está viviendo esta mujer, ¿vale? Siempre que haya unos informes sanitarios o de servicios sociales que lo, digamos, acrediten, ¿vale? Apartado 5. Acordaos que todavía estamos en el artículo 21. Ya os dije que era largo pero interesante. Apartado 5, que es el último, dice, a las trabajadoras por cuenta propia, porque claro, hemos estado hablando hasta aquí de víctimas de violencia de género que sean trabajadoras de una empresa. Pero claro, ¿qué pasa si esa víctima de violencia de género es una autónoma? ¿Vale? Entonces, en ese caso, a las trabajadoras por cuenta propia, víctimas de violencia de género, que cesen en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, se les considerará en situación de cese temporal de la actividad, ¿vale? En los términos previstos en la Ley de la Seguridad Social, ¿vale? Y se les suspenderá, esto es importantísimo, la obligación de cotización durante un periodo de 6 meses, ¿vale? Sabéis que los autónomos están obligados a cotizar, ¿vale? Todos los meses a la Seguridad Social. Entonces se le va a dejar un periodo de 6 meses sin cotización, ¿vale? Que serán considerados como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social. Es decir, la trabajadora no cotiza, pero a nivel de tesorería de la Seguridad Social, a nivel de vida laboral, eso sí que le va a constar como cotizado y por tanto le va a computar para una futura jubilación. Asimismo, su situación será considerada como asimilada al alta, es decir, va a estar de alta en la Seguridad Social. A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se tomará una base de cotización equivalente al promedio de las bases cotizadas durante los 6 meses previos a la suspensión de la obligación de cotizar. Es decir, hemos dicho que la tesorería le dice, usted no se preocupe, nosotros cotizamos por usted y está usted de alta, pero ¿cuánto dinero, cuánto nos van a cotizar? Pues bueno, para ser justos lo que hacen es coger los últimos 6 meses previos a la suspensión de la obligación de cotizar y lo que hacen es una media, ¿vale? Un promedio de las cantidades, suman las cantidades, las 6, las dividen entre 6 y esa cantidad es la que nos van a cotizar, ¿vale? Una media aritmética, ¿vale? Así de claro, sencillo, ¿vale? Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, pregunta 9.
Dice, señale cuál de los siguientes enunciados es correcto según el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en materia de ayudas sociales. También importantísimo, ¿vale? Aquí dice, cuando las víctimas de violencia de género careciesen de rentas superiores en cómputo mensual al 75% del salario mínimo interprofesional, excluidas la parte proporcional de 2 pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único siempre que se presuma que debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y por dicha circunstancia no participará en los programas de empleo establecidos para su inserción profesional. Artículo 27, igual que el artículo 20 y el artículo 21, artículo 27 fundamental, que os sepáis las ayudas sociales porque hay muchas cantidades, plazos y lo suelen preguntar, ¿vale? Leo el artículo. Artículo 27, ayudas sociales. Cuando las víctimas de violencia de género careciesen de rentas superiores, lo acabamos de leer porque era la respuesta correcta a la pregunta, en cómputo mensual al 75% del SMI, del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de las 2 pagas extras, recibirán una ayuda de pago único siempre que se presuma que debido a su edad, falta de preparación, etcétera, 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 van a tener especiales dificultades para encontrar otro empleo, ¿vale? Segundo lugar, nos van a dar una ayuda, ¿vale? A estas mujeres les van a dar una ayuda. Pero, ¿qué ayuda? Pues nos lo dice el artículo. El importe de esta ayuda será equivalente al de 6 meses de subsidio por desempleo. Memorizadlo. 6 meses de subsidio por desempleo. Cuando la víctima de violencia ejercida contra la mujer, ¿vale?, tuviera reconocida oficialmente una discapacidad en grado igual o superior al 33%, el importe será equivalente a 12 meses de subsidio por desempleo, ¿vale? Es decir, que cuando esa mujer además tiene una discapacidad, ya no son 6 meses, que es el caso general, sino que esos 6 meses se ampliarán a 12, ¿vale? 12 de subsidio por desempleo. Apartado 3. Estas ayudas financiadas con cargo a los presupuestos generales del Estado serán concedidas por las administraciones competentes en materia de servicios sociales. En la tramitación del procedimiento de concesión deberá incorporarse informe del Servicio Público de Empleo, ¿vale?, del SEPE, referido a la previsibilidad de la que, por las circunstancias a las que se refiere el apartado 1, la aplicación del programa de empleo no incida de forma sustancial en la mejora de la empleabilidad de la víctima. Con palabras normales, el SEPE, Servicio de Empleo, tiene que hacer un informe donde dice que este programa de formación no va a ser válido para este tipo de mujer porque tiene una situación muy especial. La concurrencia de las circunstancias de violencia se acreditarán de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de esta ley, ¿vale? Y finalmente dice, en el apartado 4 dice, en el caso de que la víctima tenga responsabilidades familiares, de que tiene unas cargas familiares,
Su importe, ¿vale? Es decir, ¿el importe de qué? De la ayuda, del dinero, podrá alcanzar el de un periodo equivalente al de 18 meses de subsidio, ¿vale? Habíamos visto 6, caso normal, 12 si es discapacitada, 18 si tiene cargas familiares, o de 24 meses si la víctima o alguno de los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente una minusvalía en grado igual o superior al 33%, en los términos que establezcan, ¿vale?, las disposiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Estas ayudas, que serán compatibles, ¿vale?, con cualquiera de las previstas en la Ley 35/1995 de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, así como con cualquier otra ayuda económica de carácter autonómico o local concedida por la situación de violencia de género. Es decir, normalmente, os explico, cuando nos conceden una ayuda suele ser incompatible con el cobro de otra ayuda. No se pueden cobrar dos ayudas a la vez, una a nivel estatal y otra a nivel comunitario, entonces una a nivel local, es decir, que son excluyentes las ayudas, por regla general. Luego habría que estudiar pues la letra pequeña de cada una de ellas para saber si son o no, pero en regla general son incompatibles. Sin embargo, aquí dice que esta ayuda, ¿vale?, estos meses de subsidio de desempleo van a ser compatibles con otro tipo de ayudas, ¿vale?, a nivel local, a nivel autonómico, ¿vale?, para que esa persona pueda cobrar más dinero. Bueno, y vamos con la pregunta 10, que ya es la última. Dice, según el artículo 15.4 de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección contra la violencia de género, en los planes nacionales de salud que procedan se contemplará un apartado de prevención e intervención integral en violencia de género, ¿vale? Aquí esto está en el artículo 15, que se llama sensibilización y formación, y dice eso, planes nacionales de salud. Insisto, planes nacionales de salud. Digo nacionales porque en el tipo test os ponen en los planes autonómicos de salud, falso. En los planes provinciales de salud, falso. En los planes municipales de salud, falso también. Acordaros, planes, ¿vale?, nacionales de salud. Artículo 15, apartado 4. Bueno, con esto he terminado ya este vídeo, que bueno, al final ha sido un poquito más largo de lo esperado, ¿vale?, sobre la ley, ¿vale?, 1/2004, ¿vale?, de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. Cualquier duda ya sabéis que podéis ponerla en los comentarios y os contestaré de forma rápida. También insistiros en que el contenido de este vídeo está en mi página web, ¿vale?, www.preparadoropositores.es, donde tenéis este vídeo por escrito con las preguntas del tipo test, las respuestas, la legislación, y también lo tenéis en formato audio, ¿vale?, para que podáis estudiar de forma más cómoda. Y nada, solamente me queda pues agradeceros vuestra atención. Si tenéis algún comentario o alguna ley o algún, digamos, alguna materia que os interese más, pues me lo podéis comentar para que haga un vídeo sobre ella. Si os apetece os podéis suscribir a mi canal, yo agradecido, y nada más que, bueno, desearos que preparéis la oposición de la forma más adecuada y más correcta, y espero veros pronto. Muchas gracias por todo, ¿vale?, y buenas tardes.